San Pío X, Papa, fue Papa de 1903 a 1914. El nombre de bautismo de San Pío X es José Sarto, Giuseppe Sarto en italiano. La niñez de este gran pontífice fue muy pobre. Había nacido en 1835 en Riese, cerca de Venecia, Italia. Su padre era un cartero y mensajero de la alcaldía que en los tiempos libres tenía que barrer el edificio. José fue el segundo de los 10 hijos de aquella familia tan pobre, pero tan piadosa y cristiana. El papá murió, dejando a la mamá con la obligación de criar y educar a los 10 hijos. El niño José quería dejar de estudiar para dedicarse a ayudar a la mamá, pero la buena mujer prefirió sacrificarse hasta el extremo con tal de poderle dar una buena formación. Para ir a estudiar tenía que caminar cada día 80 cuadras entre barro y polvo. Después un sacerdote amigo, del cual era su mejor acólito, le consiguió una beca en seminario. Ahí logró terminar sus estudios sacerdotales. En el libro de observaciones del seminario dejaron los superiores esta nota: José Sarto, alumno de conducta admirable, muy buena inteligencia, excelente memoria, ofrece muchas esperanzas de éxito. Llegó hasta Papa. El padre del número 9, cada vez donde quiera que iba, quedaba 9 años. Por eso dicen el padre del número 9. 9 años de vicario, 9 años de párroco, 9 años de vicario general, 9 años de obispo, y un poco más que 9 papas, ¿no? El padre José Sarto estuvo 9 años de vicepárroco, 9 años de párroco, 9 de canónigo, 9 de obispo de Mantua y 9 de cardinal de Venecia. Con razón, un día chanceando con sus amigos en Venecia, les decía: en todas partes he estado a 9 años. Ahora voy a cumplir los 9 años de cardinal. ¿Qué más me puede esperar? Puede ser papa. Decía bromeando, ¿no? Pero así fue. Soltó la carcajada, aunque él no se lo imaginaba que iba a ser así. Resultó que sí fue papa, pero en ese cargo ya no duró 9, sino 11 años. Quedó 11 años de papa. Fue un hombre muy bondadoso, caritativo. Como sacerdote, como obispo, como pontífice, su especialidad fue una admirable bondad, unida a una humildad profunda. Bondad, humildad. En todos los cargos trabajó con gran entusiasmo por propagar la religión de Jesucristo, pero siempre a base de bondad, de sacrificarse a sí mismo y de confiar totalmente en el poder de Dios. Un día un pobre vino a pedir ayuda y el santo no tenía nada. Entonces, como eran 10 hermanos, entonces tenía su hermana, tenía 2 hermanas ahí con ayudantes suyas, como monjas. Entonces no había nada que dar. Entonces fue a la cocina y vio que estaba cocinando papas y no sé. Dio la cazuela con contenido al pobre. Y cuando llegó la hermana, ¿qué pasó? El gato se lo llevó, dice. El gato era él. ¿Sí? Entonces tenía mucha confianza en el poder de Dios. Un día de obispo vio un mendigo que pedía caridad. Le dio, digamos, 1 lira, póngale $10. El otro dice: pero padre, sabe que soy judío, ¿qué me importa? Tienes que comer, tome otra. Otro día de cardinal, había hecho una lista de las familias pobres, de los pobres, ¿no? Entonces
fue a visitar una anciana que no tenía colchón. Entonces cambió su sotana roja en una negra de simple sacerdote y fue a ver esta familia. Y la anciana lo mira y dice, veo que eres un simple sacerdote, no es el obispo cardenal que vendrá a visitarme. Era el cardenal que la visitaba. ¿Sí? Un día, siendo cardenal de Venecia, se encontró con un viejito que lloraba porque la policía le había quitado el burrito que tenía para tirar un carrito y ganarse la vida, llevando bultos. El cardenal le dijo que él le pagaba la multa que le cobraban. Pero el pobre anciano le contó que en la comisaría no le entregaban el burro si no iba una persona de confianza a firmar por él. Yo iré, le dijo el cardenal, yo iré. Oh no, monseñor, reprendió el anciano, eso le costaría tiempo y trabajo. Y si no me cuesta, ¿qué premio voy a obtener por eso? Le dijo el buen prelado. Y se fue con el viejo y rescató el burro. Él sabía muy bien que los favores para que tengan buen premio de Dios deben costar algo a quien los hace. Cuando Sarto era joven sacerdote, un día se quejó con su hermana de que le dolía mucho una muela. Ella le dijo, flojo, quejiste, eres un flojo. Y él se le olvidó que era sacerdote y le dio un bofetón. Después tuvo que ofrecer excusas, nunca más volvió a ser violento. Bueno, todavía no había llegado a la comunidad de la santidad. Otro día fue a visitar a Juan Bosco en el Colegio del Santo, en Turín. Don Bosco lo invitó a almorzar, pero ahí la comida era tan pobre que al salir del colegio el padre Sarto le dijo a su compañero, busquémonos un restaurante y vamos a comer algo, porque la comida de Don Bosco es como para santos anacoretas, monjes del desierto. Después ya fue volviéndose más y más sacrificado. Los santos no nacieron santos, se fueron haciendo poco a poco santos. Y finalmente, en 1903, murió el Papa sabio y venerable León XIII, el que menos se imaginaba que iba a reemplazarlo a tan famoso pontífice era el cardenal Sarto. Así, al llegar a Roma, se encontró con un cardenal de Francia que le preguntó si él sabía hablar francés. Le respondió que no. Y el otro cardenal le dijo, por lo tanto, usted no sirve para pontífice, porque el que no sabe hablar francés no sirve para ese oficio. Así es, respondió el cardenal Sarto, yo no sirvo para papa. Pero sucedió que lo eligieron y sí sirvió para ese oficio. Leía el francés, no se atreve a hablar mucho, pero sí leía, sí entendía el francés. En la votación de los cardenales para elegir el nuevo papa, el que más votos estaba obteniendo era el muy famoso cardenal Rampolla. Pero en plena votación se levantó el cardenal de Checoslovaquia y comunicó una inesperada noticia. El emperador de Austria no acepta al cardenal Rampolla como papa. Y el emperador ha recibido el privilegio de vetar al que no le agrade para este cargo. Eran privilegios que habían obtenido la iglesia, ¿no? Hubo protestas, pero Rampolla retiró su nombre. Entonces empezaron a aparecer votos por cardenal Sarto. Esto lo asustó muchísimo. Dijo que están burlándose de mí, que yo para papa no. Y con lágrimas en los ojos suplicaba a los electores que no fueran a cometer un error tan grande de elegir a un hombre como él para pontífice. Pero una noche llegó a su habitación una comisión de cardenales, los cuales le dijeron que el no aceptar el nombramiento de pontífice sería oponerse a la voluntad de Dios. Que si ellos lo elegían era porque estaban seguros de que él tenía las cualidades necesarias para ese altísimo cargo. Entonces, según su costumbre, abrió el librito de la imitación de Cristo en la página que le saliera. Y ahí leyó esto: cuando Dios da un cargo, una responsabilidad, se compromete a dar las ayudas y gracias necesarias para ese cargo o esta responsabilidad.
Animado por tan importante noticia, se propuso aceptar la elección y salió elegido por gran mayoría. Y dijo: yo acepto el pontificado como una cruz. De hecho, su canonización viene de haber cumplido bien su cargo de papa. Al elegirlo le preguntaron qué nombre escogía y dijo: escoge el nombre de Pío, porque los papas que han llevado ese nombre han tenido que sufrir mucho de los revolucionarios por defender la religión católica. Por ejemplo, San Pío I fue martirizado, Pío VI, Pío VII encarcelados y desterrados por los revolucionarios de Francia, Pío IX desterrado, injuriado, y después le robaron todas las propiedades y lo dejaron encerrado en el Vaticano. Y finalmente vamos a tener un Papa Santo. Desde que fue elegido el pontífice, la gente comentaba: tenemos un Papa Santo. Los diplomáticos, al salir de la primera reunión que tuvieron con él, le comentaban al cardenal Méry del Val, su secretario: ¿qué tendrá ese pontífice que tan pronto como uno trata con él queda convencido de que es un hombre santo? Desde San Pío V, que murió en 1572, el que hizo ganar la batalla de Lepanto contra los musulmanes, defendiendo Roma e Italia de los musulmanes turcos. Desde San Pío V, 1572, ningún otro papa había sido canonizado o declarado santo. El primero en serlo en 4 siglos fue Pío X. ¿Por qué? Bien, era santo. En su tumba colocaron esta inscripción: Pío X. Su tiara, su mitra, estaba formada por 3 coronas: la pobreza, la humildad y la bondad. Y en verdad que sí era así. La pobreza la acompañó desde su infancia hasta su muerte. Como párroco, obispo, cardinal, papa, su cocina fue siempre servida por sus 2 hermanas, que eran pobres como él, y tan pobres que el pontífice, antes de morir, tuvo que suplicar al cardenal ecónomo que les concediera alguna pequeña pensión para que no quedaran en absoluta miseria en la calle. La humildad: cuando lo iban a elegir papa, se sintió tan indigno que les decía a los cardenales: no le vayan a hacer a la iglesia tan grande mal de elegir a un hombre como yo, que no sirvo para eso. Pero Dios eleva a los humildes y los llena de triunfos. Cuando sus hermanas llegaron al Vaticano a dedicarse a cocinar y arreglar la ropa del pontífice, los empleados le preguntaron: Santo Padre, ¿qué título les damos a sus hermanas? ¿Excelencia o qué? Les respondió: el único título es el de servidoras, que es el que Jesús nos dijo que debemos llevar. Ellas son solamente las hermanas del Papa y nada más. Otros familiares vinieron: ¿qué hacemos ahora? Dijo: vayan a trabajar donde estaban y punto. Dios premió su gran humildad, permitiéndole obrar varios milagros. Numerosas personas curaron de graves enfermedades con la sola bendición del santo. También otra característica es su bondad. La amabilidad fue el arma que empleó durante toda su vida para ganarse la buena voluntad de las gentes. Con él no era difícil tratar, siempre estaba de buen genio, dispuesto a mostrarse como un padre bondadoso con quien estará en sus favores. El tiempo del Papa San Pío X fue difícil porque había una secta infiltrada en la iglesia de sacerdotes, de teólogos, de filósofos, de historiadores, de gente que no tenía formación adecuada. Quiso defender lo católico frente a los racionalistas, protestantes y ateos. Como no tenían la formación adecuada, ellos mismos se intoxicaron. Lo que ellos se autonombraron modernistas, querían modernizar la iglesia, guardar el vocabulario, pero cambiar el contenido. Lo primero que decretó
como pontífice fue que ningún gobernante tenía derecho a vetar o prohibir el nombre de algún cardenal para sumo pontífice, para que nadie le volviera a suceder lo del cardenal Rampolla. Su segundo gran documento fue el que se tituló Pascendi, con el cual condenó una herejía nueva que se estaba difundiendo mucho entre los católicos y que se llama modernismo. Entonces esta gente se decía tenemos que modernizar la iglesia. Enseñaban que los dogmas no son inmutables y que la iglesia no tiene autoridad para dar normas de moral. El Papa condenó totalmente esta herejía, calificándola como cloaca de todas las herejías. Y dice, son los peores enemigos de la iglesia. Siempre la iglesia tuvo enemigos, dice el inicio de Pascendi, pero hoy están dentro del seno mismo de la iglesia. Son sus peores enemigos. Y por desgracia, después de su muerte, el modernismo no murió, trabajó con más cautela, bajo el nombre de Nueva Teología. Triunfó después en la iglesia, no de la misma manera, pero con matices que debilitaron mucho la iglesia católica después del concilio, de hecho. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II no cita, que yo sepa, ni una sola vez los escritos de San Pío X, ni una sola vez. Otro decreto famoso de Pío X fue el que permitía a los niños recibir la Santa Comunión desde la edad en que sepan quién es el que está en la hostia consagrada. Entonces él dijo, cuando el niño sabe los elementos fundamentales de la fe y sabe diferenciar el pan eucarístico del pan normal, es bien que comulgue. También tiene ese pontífice el mérito de haber fundado el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia, de haber nombrado una comisión que se encargara de preparar una edición bien ordenada y actualizada del derecho canónico. El derecho canónico desde 1917 lo debemos a San Pío X. Él hizo todo el trabajo, solamente el Papa Benedicto XV lo promulgó, pero es San Pío X que reunió todas las leyes de la Iglesia en un solo código. También hizo el catecismo que lleva su nombre, el Catecismo Mayor de San Pío X, que es el catecismo de la Iglesia Católica, publicado por él, que de hecho toma el jugo del otro gran catecismo del Concilio de Trento. En este catecismo hay preguntas, respuestas, muy pedagógico, muy pedagógico. Hizo una encíclica también especial sobre el catecismo, llamada Acervo Nimis, en 1915, Acervo Nimis, sobre la enseñanza del catecismo. El Papa dice, la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas, de la ignorancia de las cosas divinas. Y el Papa afirma que la mayor parte de los condenados van al infierno por no conocer los misterios de la fe, las verdades de la fe católica. Por eso, catecismo, insiste el Papa. Cuando hubo un terremoto en Italia, y bien dio todo lo que podía dar para... Un día alguien vino llorando, y bien dio todo lo que tenía. Y cuando se fue otro vino, trajo la misma suma que había dado. Entonces, eso era dado. Era un esfuerzo suyo, del derecho canónico, de 11 años de pontificado y promover en todas partes, dijimos, el estudio del catecismo con el nombre del Catecismo de San Pío X. No es de San Pío X, es Catecismo de la Iglesia Católica, publicada con la firma aprobación de San Pío X. En sus tiempos, varios gobiernos, especialmente el de Francia, atacaron de una manera terrible a la Iglesia Católica, robando todos los bienes de la Iglesia, separando la Iglesia del Estado, robando las escuelas, las iglesias, etc. El Santo Padre repetía, no se afanen, Cristo Jesús ha prometido estar siempre protegiendo y dirigiendo a su Iglesia, y no ha faltado ni siquiera una vez a su palabra. Confiad en el poder del Señor
llegaremos al puerto de la salvación a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. Un día en un seminario pregunté a los seminaristas, ¿cómo se reconoce la Iglesia de Cristo? Entonces alguien dijo, bueno, es una santa católica. Yo digo, también romana, sí, diga algo más. Estaba un poco preguntando, ¿qué más? Y perseguida. La Iglesia es perseguida también. Finalmente, en 1914, estalló la terrible Primera Guerra Mundial. Él hizo todo lo que podía para impedir la guerra, no logró, murió de dolor. San Pío X hizo todo lo que fue posible para evitar que los países se dedicaran a tan tremenda matanza, pero no le hicieron caso. Cuando el Papa pide algo, no hacen caso. Después dicen, ¿por qué no habla el Papa? Angustiado por tan espantable realidad, murió el 21 de agosto de 1914 a los 79 años de edad, dejando entre todos los que lo conocieron una gran fama de santidad. Quiera Dios Santísimo seguirnos enviando sacerdotes, obispos, cardenales, papas tan amables, santos como José Sarto, el simpático San Pío X. San Pío X podemos decir que retrasó la crisis actual en la Iglesia de unos 50 años, de un cierto modo. Y por eso lo que llamamos modernistas, en el sentido que quieren modernizar la fe, cambiar todo, no lo quieren. No lo quieren, pero realmente él ha visto claro. Porque las ideas falsas necesariamente llevan a problemas. Necesariamente. Por eso leer las cartas de este santo papa, de este gran papa, realmente las cartas, las encíclicas es de suma importancia. También escribió uno sobre la Virgen. San Pío X ruega por nosotros. Amén.